Ya, ¿qué tal? Hola profesor, soy Rodrigo Vargas, de su sección 709 creo que es, de semiótica narrativa. Ya le presenté un podcast como este, en este formato, anteriormente en el ciclo y ahora vengo a presentarle el segundo podcast del curso, girando alrededor sobre los temas del capítulo 9 sobre la enunciación, del manual de semiótica de García Conto y sobre la lectura de Desiderio Blanco respecto a Pulp Fiction. Bueno, no solo es Pulp Fiction, ¿no? Sino es un análisis semiótico de la película de Tarantino, Pulp Fiction. Se llama Semiótica del texto fílmico. Y voy a hablar de todos los capítulos ahí presentes, las figuras de la violencia, el nivel de las figuras, los ejemplos que pone de programas narrativos. Am, También voy a hablar respecto a... Brevemente toca en la lectura la parte de temas y figuras. Y creo que eso es todo. Bueno, también habla sobre la configuración de la luz y la praxis enunciativa, pero eso los toca de manera mucho más breve, ¿no? Entonces no le voy a poner tanto énfasis como los temas que yo considero más importantes en la, bueno, en el material que nos ha dado para estudiar, ¿no? Bueno, para empezar, sin hacerla mucho más larga, porque en verdad me intimida un montón la cantidad de temas que tengo para analizar acá. Y no quiero que no me entre todo en el tiempo que nos ha dado para hablar de esto. Quiero tocar primero un poco como las bases, ¿no? Del análisis y de lo que vamos a hablar, que es un texto, el texto básico es el texto del Manual de Semiótica del profesor García Conto. Entonces quiero primero hablar, exponiendo como la definición de la enunciación según el texto, ¿no? Porque según lo he estudiado, García Conto afirma en el texto que por enunciación se puede entender la presencia de dos objetos del enunciado, ya sean personas o más específicamente de sujetos. Em, También habla a lo largo de la lectura eh, que que el concepto de enunciación es en el que se concibe el recorrido generativo. Em, También hace la diferenciación, bueno, más adelante ya después, termina hablando sobre que la enunciación es el acto de producción de sentido, más que nada. Es lo que se hace es lo que, sí, se hace en un texto narrativo para darle sentido al producto, siendo el producto el enunciado, que es lo que sale del acto de enunciación. Más adelante hace la diferenciación entre texto y discurso, este, donde a mí me gustaría acotar, no sé qué tan alejado de la realidad esté mi interpretación del tema y la situación, pero este, entiendo, según la diferenciación y las distinciones conceptuales que se hacen en el texto respecto a estas dos temáticas, que el texto podría entenderse relacionado a temas que hemos estudiado antes también, ¿no? Que texto podría entenderse como el nivel em, descriptivo y discurso el nivel conceptual, siendo el texto el correlato físico, siendo el texto el material concreto y el aspecto perceptible de un discurso, y siendo el discurso la parte subyacente del texto, ¿no? Lo, no quiero decir lo más importante, pero mensaje que se le quiere dar al texto, siendo la parte más cargada ideológicamente. Em, También se habla del enunciador y enunciatario, que son los dos roles en el acto de la enunciación, siendo el enunciador aquel que... Son los dos roles básicos, en verdad, siendo el enunciador aquel que enuncia y el enunciatario aquel que recibe el enunciado. O sea, en quién es actuada la situación. Luego pasando... Sí, no me queda mucho tiempo. Luego pasando a hablar del texto de Desiderio Blanco, se empieza tocando el tema de las figuras, el nivel de las figuras, se entiende, también se habla de la figuración, de la figurativización, siendo el componente figurativo el conjunto de rasgos del contenido que
que tiene un correspondiente perceptivo en el plano de la expresión del mundo natural. Es decir, la figura es, como explicaba antes, entre texto y discurso. Podría decirse que la figura es como el discurso, es lo subyacente, es lo del plano expresivo, es lo que no se expresa de manera literal, por así decirlo, sino que es el mensaje subyacente dentro del texto, ¿no? Bueno, de ahí también se habla sobre la sucesión narrativa del relato, se ejemplifica con la situación de Bonnie, empieza, se empieza a citar, bueno, no a citar, pero se empieza a relatar situaciones de la película a lo largo, y se identifica los capítulos, por así decirlo, las etapas de la película Pulp Fiction, empezando con la situación de Bonnie, luego es la situación entre Vincent Vega y la esposa de Marcellus Wallace, que es Mia Wallace, luego el salto temporal a la escena del reloj de oro. Y bueno, luego de eso, creo que lo más importante de la lectura es los programas narrativos y el ejercicio de identificarlos, ¿no? Y a lo largo de la lectura hablan y se identifican los procesos narrativos durante la película y se ejemplifica con los personajes y los actantes dentro de la película, ¿no? Por ejemplo, el primer ejemplo es el programa narrativo uno de Pulp Fiction, donde F, siendo la función transformadora o el hacer, em, se hace en base a que el sujeto uno, que es Vincent y Jules, em, actúan respecto al sujeto 2 que son Brett y su pandilla, quienes están disjuntos del objeto uno de valor, bueno, que están conjuntos al objeto de valor en ese momento, que es el maletín, y luego, lo que tienen que hacer Vincent Vega y Jules es hacer que el sujeto 2 esté disjunto al objeto de valor para que el sujeto 3, que es Marcellus Wallace, esté conjunto al objeto de valor. Que toda la misión gira alrededor de conseguir el maletín. Bueno, otro ejemplo también es el programa narrativo 2, donde se hace la fórmula de, de que Jules y Vincent, de nuevo siendo el sujeto uno y Brett y Pandilla siendo el sujeto 2, ellos actúan sobre el sujeto 2 para hacer que estén disjuntos del objeto de valor número 2, que es su vida, y los matan. Y así hay varios ejemplos que me va a quitar mucho tiempo entrar a fondo en ellos. Entonces planeo saltar a la parte de temas y figuras, donde se expone que un tema puede estar compuesto de bastantes figuras. Em, Puede ser, o sea, en un discurso puedes expresar un tema a través de distintas figuras y se usan los ejemplos, por ejemplo, del tema de reconocimiento, que en un discurso se puede figurativizar a través de las figuras de carta, platina y anillo, que son todas como herramientas para demostrar el reconocimiento que se le da a una persona, un actor o un actante. Am, Luego también se habla de la figura y el tema en el aspecto del plano expresión y el plano contenido. em, Usando los ejemplos de liso versus rugoso a nivel de expresión y de contenido a través de ternura y rudeza, haciendo la figurativización de esas palabras, de esos temas, a través de la figura de liso y rugoso, usando texturas como para describir características de personalidad. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, profesor, por tomarse el tiempo de escucharme y nada, saludos, muchas gracias.